días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Thomas Peterffy, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta primera semana de septiembre, Ecolab tenía su Investors Day anual en el que hacían un resumen de toda la empresa y sus posibilidades a futuro. Ecolab es un gigante que aborda muchísimos sectores poco glamurosos, pero tremendamente lucrativos, como son los productos de limpieza, monitorización de estado de alimentos y otros. Y con unos 50.000 millones de dólares de market cap, es una de esas grandes compounders americanas que recomendaría estudiar a cualquiera. Me ha parecido destacable que van a hacer un spin-off de la división de energía en el 2020, algo de lo que habrá que estar muy atento. Es verdad que precisamente la división de energía no es la más atractiva de Ecolab, pero al ser una empresa con casi el 90% de las ventas que son recurrentes, incluso la división de energía puede ser interesante para estudiar. Recordad también la dinámica habitual de las spin-offs, donde Frondor sale a cotizar a $40 y cae hasta 20, Covetrus sale a 40 y pico y ahora está a 13, KLXE sale a 25 y ahora está a 10, por lo que recordar que a todos nos gusta Ecolab, pero lo que no nos gusta a nadie es perder dinero. Así que es relativamente esperable una bajada al principio de la cotización de la spin-off, especialmente si los resultados son malos o hay algún tipo de bache. Por lo tanto, tendrá que ser una situación que habrá que estudiar cuando se produzca y estar atento a los diferentes vaivenes de mercado. Ya llevo hablando de compañías de retail un par de semanas y con mi sesgo habitual, con un tono bastante negativo. Hace 2 semanas hablé de lo bien que lo estaba haciendo Target y como excepción a todo el sector, mientras que otros como Sprouts o At Home, aunque compañías baratas de retail, eran bastante difíciles para desarrollar convicción. La semana pasada comenté cómo Oli, Dollar Tree y otros gozan de un muy buen sentimiento en la comunidad inversora, pero que los veo con cierto escepticismo. Y para terminar las menciones al sector, quería comentar brevemente Costco, que tenía varias novedades esta semana. La verdad es que es difícil que a uno no le guste Costco, un supermercado donde la gente paga para poder acceder y comprar. Es un negocio muy bueno. Una especie de Amazon Prime de hace 30 años, diferente, pero que comparte similitudes. Y es una compañía con márgenes bajos, marcas propias y con unos clientes contentísimos. Y como ocurre con Amazon Prime, Costco se va expandiendo constantemente a adyacentes y te vende cada vez más cosas. Claro, como ya eres suscriptor, tiene sentido que compres más cosas a Costco. Bueno, pues esta semana presentaba las comparables del mes y han sido un +6 año a año, que remarcan el ritmo de crucero que lleva la empresa. Recalcar que hacer un +6% en comparables en una empresa de hacer la compra, es un resultado muy bueno. Adicionalmente, Costco abría su primer supermercado en China con una avalancha de clientes. De hecho, tuvieron que cerrar antes de la hora porque había demasiada gente y estaban teniendo problemas. Y 139.000 personas se habían hecho clientes / suscriptores del primer Costco chino. Un gran número teniendo en cuenta que esos 139.000 suelen ser habitualmente la media de suscriptores que hay por unidad de Costco. La empresa es relativamente conocida debido a lo mucho que le gusta a Charlie Munger, esta empresa, y como uno de los principales errores de omisión de Warren Buffett en su trayecto. Lo curioso de Buffett es que muchas veces comenta estas empresas como errores de omisión, pero la verdad es que suelen ser magníficas inversiones incluso desde el momento en el que él las nombra como error de inversión, demostrando que el propio Buffett tiene un sesgo de anclaje igual que tenemos todos, y esto mismo ha ocurrido tanto con Costco como con Google. Esta semana también en el mundo del software corporativo han presentado tanto Slack como CrowdStrike,
En realidad han presentado muchas empresas más como Coupa, pero no las llegó a abarcar todas. Pero tanto Slack como CrowdStrike tienen en común que han presentado unos resultados extremadamente buenos. Y bueno, lo que ha pasado es que ambas han caído un 10%. Es decir, crecer un 100% y hacer un beat and raise parece que no es suficiente cuando estás a 30 veces ventas. Para el que no esté familiarizado, pues hacer un beat and raise significa superar las expectativas de los resultados del trimestre y a su vez aumentar el guidance anual. Lo típico es que al hacer esto la cotización tenga subidas muy importantes, pero cuando el mercado pues ya de facto espera que hagas un beat and raise, pues realmente el guidance no es un guidance real y ocurre que la acción acaba bajando. Es básicamente el fenómeno opuesto a lo que ocurre con Renault, que presenta unos resultados malísimos y sube. Pues CrowdStrike saca unos resultados estratosféricos, subiendo un 100%, con unas retenciones a nivel de dólares del 150% y baja. Y por esto mismo invertir es un juego tan bonito. Comentando un poco las cosas que he estado investigando esta semana, decir que sigo estudiando el sector de apuestas en Estados Unidos y tengo que admitir que es muy difícil encontrar un peor sector para invertir que el de juego y apuestas. Esta semana, por ejemplo, un proveedor de software llamado Everymatrix en Inglaterra le han quitado la licencia para operar. La compañía es privada, pero si llegase a cotizar seguramente su cotización bajaría muchísimo. Y casos como este son muy habituales en este sector, por lo que se vuelve un campo de minas muy muy importante. Lo más sensato es elaborar pues una cesta de empresas e intentar diversificar el riesgo, pero incluso esto pues hay dificultades para hacerlo. Aún así, incluso en los entornos más inhóspitos crecen las flores y aquí también hay máquinas de componer. Y querría resaltar a la empresa Evolution Gaming, que es una empresa que provee una plataforma de casino en vivo. Esto significa que juegas al blackjack y otros juegos, pero con un croupier que no es virtual, sino que es una persona real, una especie de presentador de televisión. A mí me ha parecido algo bastante propio de un capítulo de Black Mirror, viendo cómo un croupier interactúa contigo y es una persona, pero este subsector de casino crece al 30% anual, que no es nada despreciable. Y además su funcionamiento es como el de una cadena de televisión, por lo que Evolution Gaming tiene unos márgenes EBITDA del 50% casi. No es de extrañar, por lo tanto, que la compañía haya multiplicado por 12 en los últimos 3-4 años. Hay compounders incluso en los peores lugares. Las empresas en las que más estoy pensando últimamente son las que han aparecido en el podcast. Me encuentro pensando en Lyft mucho tiempo y la principal razón es que es una empresa muy muy odiada y especialmente porque se analiza mal, creo yo, la mayoría de las veces citando las pérdidas que tiene, cuando realmente no es el dato más importante. Lo interesante, como comenté la semana pasada, son las provisiones de los seguros y su evolución, porque parece lógico que éstas se reduzcan. No es posible que Lyft tenga unos márgenes de contribución del 45%, que es lo que tiene ahora. Y si, por ejemplo, el seguro de un conductor es el 4% de las ventas de un conductor y Lyft se lleva un 20% del total de ventas, las provisiones del seguro deberían ser pues un 20% de las ventas de Lyft, de la plataforma, lo que me hace suponer que con el tiempo la contribución de la empresa pues mejorará bastante. Al igual que Lyft, sigo dándole muchas vueltas a Angie Home Services y a Covetrus, que son empresas que me gustan mucho, y si alguien tiene algún comentario pues será bienvenido por mi parte. En este episodio quería abordar la temática del front-running y las métricas alternativas en la inversión. En general, el término front-running es algo muy utilizado por los traders y los especuladores. Suele hacer referencia a comprar un cierto valor en bolsa para después
anunciarlo a sus muchos seguidores y así pues hacer que se revalorice y poder lucrarse. Es una jugada clásica del especulador medio. Sin embargo, el término front-running puede aplicarse a la inversión a largo plazo. Es especialmente interesante la cita de Thomas Peterffy, que es el fundador y máximo accionista de Interactive Brokers. Para quien no conozca el caso, Thomas Peterffy es un inmigrante que llegó sin nada a Estados Unidos y creó Interactive Brokers pues casi de la nada, y ahora tiene un patrimonio de 22.000 millones de dólares. En una cita muy reciente comentaba que la única forma de hacer dinero en Wall Street de manera sistemática es hacer front-running. Si haces front-running a corto plazo decimos que es ilegal, mientras que cuando hacemos front-running a largo plazo lo llamamos inversión. La explicación que él da es que si tú eres inversor a largo plazo, no esperas que los compradores aparezcan en la siguiente semana o incluso años, pero tarde o temprano sí que esperas que otros compradores aparezcan y suban el precio de una determinada acción para que tú, pues de facto, te hayas posicionado antes que ellos y por lo tanto hayas hecho una especie de front-running a largo plazo. Estas declaraciones son muy polémicas y no es mi objetivo debatir sobre ello. Además, teniendo en cuenta que muchos inversores en valor se consideran una especie de ser cósmico de asignación de capital, sin el cual el mundo no funcionaría, pues es normal que este tipo de declaraciones no sean bien tomadas por una parte de la comunidad. Yo personalmente intentaría quitar prestigio a la tarea de invertir, ya que el mundo no va a dejar de funcionar porque haya menos inversores en empresas cotizadas. Aún así, y a lo que iba, es que estas declaraciones del front-running remarcan la importancia de tener una idea o un modo de pensar antes que la mayoría de la gente. Y lo que ocurre es que, de alguna forma, el mercado sí que puede llegar a valorar la originalidad o una idea diferente. Si hacemos un repaso de los diferentes métodos de valoración históricos, vemos que esto es un fenómeno muy importante. Cuando Benjamin Graham empezó a analizar empresas según su valor en libros y ratios sobre el beneficio, era casi el inventor de estos métodos. Es por ello que durante muchos años aquellos que estaban en la punta de lanza de esta metodología pudieron aprovecharse de estas ineficiencias del mercado. Con el paso del tiempo, sin embargo, esto degradó en conglomerados que tenían como objetivo batir las estimaciones de EPS, pero al mismo tiempo surgían términos alternativos de inversión. John Malone literalmente inventó el término EBITDA para poder justificar sus operaciones altamente apalancadas, donde un posterior re-rating de la deuda conseguía flujos de caja. Igualmente, con el tiempo, el mercado fue dando una mayor importancia al flujo de caja libre. Aún así, incluso durante los años 2000, el término del retorno sobre el capital invertido tampoco estaba tan establecido como hoy en día. Es por ello que se pudieron comprar negocios estilo O'Reilly Automotive a valoraciones razonables debido a que todavía no estaba interiorizado este concepto. Unido a ello, en Estados Unidos pues se ha hecho muchísimo dinero con rollouts de conceptos con unas unit economics muy buenas como Fastenal. Por otro lado, influenciado también por las contribuciones de Philip Fisher, se comenzó a dar importancia a las ventas y lo que hoy en día es más importante, a las ventas recurrentes. Esto ha divergido en cómo se ven hoy en día a las empresas de software como servicio, donde se valoran el número de suscriptores y las ventas recurrentes, que son en muchos casos diferidas, ya que el pago de suscripciones se hace a menudo por anticipado. En muchos casos los métodos de valoración son todavía de más alto nivel incluso. Por ejemplo, si es que Shopify está a 35 veces ventas, uno lo que no puede pensar es que el mercado está valorando a la empresa con un múltiplo sobre ventas. Eso sería pues una simplificación bastante importante, y lo que ocurre en estos casos
es que se están equiparando el GMV, el Gross Merchandise Value, de diferentes plataformas como por ejemplo eBay y Shopify, y es lo que lleva a las valoraciones actuales de Shopify. En este sentido hay que remarcar el término Platform Shift, que es bastante habitual al oír hablar a gestores como Henry Hellenbogen de T. Rowe Price. En estos casos lo que se razona es que de la misma forma que hoy existen unas determinadas compañías que copan un sector, si se está dando un cambio de plataforma, el dinero que fluía a las viejas empresas acabará yendo a las nuevas compañías, en muchos casos con unas mejores economics. Es decir, si las ventas de Oracle son X en un sector y hay una nueva empresa que está desbancando a Oracle en ese ámbito, las ventas actuales de Oracle tarde o temprano acabarán yendo a la nueva empresa. Es por eso que en muchos casos nos encontramos con situaciones donde el incumbente parece que está muy barato y la nueva empresa está artificialmente cara. En estos casos hay que ser muy cauto al valorar, porque es importante entender lo que está pasando realmente en el mercado, y esto ha ocurrido pues, en muchísimos casos como Amazon, Carvana, etc. Adicionalmente, la estimación del TAM afecta notablemente a la valoración de la compañía. Si por lo que sea sabemos que el TAM de una compañía es mucho mayor de lo que se piensa, el crecimiento en el año 5, en vez de ser de un 5%, será de un 10%, cambiando la valoración pues, por completo. Al final, lo que quiero decir es que valorar es un arte complejo que tiene múltiples variables. Lo más importante es saber lo que se está haciendo y ser flexible igualmente. Principalmente lo que hay que entender bien es qué es lo que mueve una acción, es decir, cuál es aquella métrica que es más importante para una determinada empresa, que será a su vez diferente a otras. Por ejemplo, en el caso de Netflix o Spotify, el dato más importante de todos los trimestres no son ya las ventas, sino los suscriptores. Detrás de esto es que se entiende que cada suscriptor tiene un lifetime value y por lo tanto las ventas pues son un poco un ruido, mientras que un suscriptor tiene un valor que incluso puede aumentar si la retención o los precios del servicio aumentan. En una compañía de software como servicio, evidentemente, lo que importa no es el beneficio neto, importan otras métricas como los billings o la tasa de retención en dólares. En Amazon importan las ventas y en GrabHub importa el Gross Merchandise Value. En distribuidores, por ejemplo, una métrica interesante es el retorno sobre el working capital, es decir, el beneficio operativo partido por el capital circulante. De esta forma consigues saber cuál es el retorno sobre cada euro de circulante, lo cual te dará una idea de los retornos sobre el capital cuando la compañía escale. Un caso similar es el de los rollouts de conceptos en general. Por ejemplo, el de Shake Shack importa el margen a nivel de unidad, ya que una vez de que el negocio escale, los márgenes de la compañía en general se acercarán a los que se ven a nivel de unidad. En negocios retail, el dato que importa es el like for like. Al final, si las ventas están aumentando, pero el like for like cae, es un indicador adelantado de que puede haber problemas futuros, ya que la salud del concepto puede estar dañada si los like for like caen. En negocios de redes sociales como Facebook en el año 2010, por ejemplo, incluso las ventas eran completamente irrelevantes. El dato más importante es el número de usuarios y el tiempo que emplean en la aplicación. El que estudiara Facebook en 2010 por flujo de caja libre, por ejemplo, pues lo iba a pasar bastante mal. Pero eso es el caso de muchísimas empresas que no han escalado. Y la pregunta es, ¿cómo se puede analizar una empresa sin beneficios? Pues, por ejemplo, se puede estudiar el precio partido por el margen bruto, un ratio que me gusta mucho y de hecho es por eso que comparo a Angie Home Services, por ejemplo, hoy en día, y digo que está más barata que empresas de autoparts.
De forma análoga se puede estudiar el retorno en margen bruto sobre el capital invertido, ya que una vez se llegue a una mayor escala, el retorno real sobre el capital invertido tenderá a parecerse a este dato. Y de la misma forma, datos como el TV contra CAC o el estudio de cambios de plataforma que he mencionado antes son importantes al estudiar empresas de software. Finalmente, cuando uno analiza una empresa roll-up de adquisiciones, lo más importante es saber qué precio pagan por las adquisiciones, cuánto aumentan las ventas dentro de la plataforma y cuánto bajan los costes. Estos indicadores que he mencionado son pues una pincelada de los modelos que hay que tener para invertir en empresas de diferentes sectores. Lo principal es estar en aprendizaje constante y poder adoptar nuevas formas de pensar, sabiendo que si tienes razón, el mercado puede acabar recompensándote de forma muy notable. Como disclaimer, decir también que en la burbuja.com se valoraba a las empresas según el número de visitas y eso acabó muy mal. Por lo que la pregunta siempre, después de descubrir un nuevo modelo, tiene que ser si tiene sentido o no, e intentar ser flexible, pero a la vez no ser ingenuo. Espero que haya podido contribuir a ampliar los métodos de valoración y haya sido un capítulo que os haya aportado. Con esto termino el episodio. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.